en un domingo electoral, además. Gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos con los resultados de este fin de semana, tomando lo que había sido la primera elección, que se ganó la ciudad de Rosario con una mayoría muy importante. Tomando la primera elección. Sí, en Santa Fe ganaron en Rosario y ahora en la ciudad de Salta. Ahora la ciudad de Salta, que en términos de cantidad de votos en la provincia, ahí es la fuerza que más votos sacó, porque hay que pensar que tiene un sistema electoral donde por ahí, en un pueblo donde hay 3.000 habitantes, al ser por distrito, tiene el mismo valor un diputado que en una ciudad grande como Salta. Entonces... Pero hacen la lectura de que ganó Milei, de que ganó el gobierno de Milei. Sí, ganó el gobierno, ganó Milei, ganaron los candidatos que llevó La Libertad Avanza, un armado electoral que la verdad que fue muy criticado y que Karina Milei llevó adelante. Es decir, en Salta, una elección magnífica, ganando la ciudad capital. En Jujuy es una elección que todavía no están los resultados, pero es una elección que está muy pareja también. Está pareja en Jujuy, me han pasado algunos datos. Creo que no están los números, me dieron datos fuera de... Claro. Por 12 puntos, entre 10 y 12 puntos, estamos ganando el Chaco junto al gobernador Leandro Esdero. Yo estuve el lunes allá acompañándolos, así que también un triunfo importante. Y en la provincia de San Luis no había una lista, pero bueno, ganó Claudio Poggi, que es realmente un gobernador que representa el cambio, y no Rodríguez Sá, que vuelve a perder, ¿no? Así que perdió Capitanich, perdió Rodríguez Sá, perdió el kirchnerismo en Salta. En Jujuy van tendiendo a desaparecer en provincias que eran muy ligadas a estos modelos feudales. Así que crece y gana La Libertad Avanza, y también aquellos gobiernos que representan un cambio. Así que desde nuestra perspectiva, la elección de este domingo, sumada a lo que fue la ciudad de Rosario y otros departamentos, pero sobre todo la ciudad de Rosario, es un avance político. Lo que pasa es que los que pierden te dicen, no, estaba votando algo legislativo, chiquitito, era en el Consejo Deliberante. Sí, bueno, sí, es tan Ustedes tienen la mirada de que... Es tan chiquitito como la del próximo domingo, porque se votan los legisladores locales. Pero fíjense cómo elecciones chicas se comienzan a convertir en elecciones de decisión respecto a si se apoya o no se apoya al gobierno, las políticas que el gobierno nacional lleva adelante. Es decir, la campaña se basa en eso, no se basa en qué va a decidir la legislatura de Salta o qué va a decidir la legislatura de Jujuy, sino que comienza. Fíjate que Rosario es una ciudad donde nosotros hemos tenido una gran participación conjuntamente con Puyaro, y eso no lo vamos a negar, en el cambio que hoy sienten profundamente los rosarinos. Entonces, eso una igual, ciudad que siempre ganó el socialismo. Entonces también es importante plantear esto. Es decir, hay una transformación hacia una nueva identidad política y una identidad de ideas que se está dando en provincias con muchas condiciones de provincias feudales, ¿no? Y bueno, y lo de Esdero, Leandro, junto con La Libertad Avanza, también es muy importante. Mostremos este tuit de La Libertad Avanza, que es de recién, de ahí dice: La Libertad arrasa en Salta. Hay mucha euforia en el gobierno, pero dijo recién el gobernador, bueno, nosotros ganamos 11 senadores y La Libertad Avanza ganó 1. Sí, sin duda que... Lo que pasa es que en términos de votos, hay un triunfo porque se sacó más votos. El gobernador, sin duda que ganó en muchos departamentos del interior, pero también el dato es que el kirchnerismo está tercero cómodo en todos los lugares, y otras fuerzas políticas también empiezan a estar muy relegadas en todas estas provincias, ¿no? ¿Qué va a pasar el domingo? Ahora me quiero meter con el tema ficha. El tema ficha limpia se metió en la campaña de una manera
brutal en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, ¿qué se elige? Antes de ir a ficha limpia, pregunto esto, así Sí. ordeno la entrevista, ministra. El kirchnerismo perdió hoy, ¿no? En todas las provincias, pero en la ciudad podría ganar el domingo. Yo no creo. ¿No? No. Santoro, ¿no? Las encuestas por ahí la pifian. Bueno, a ver. En los últimos años las encuestas han sido como una ficha electoral, ¿no? Un medio más de propaganda que otra cosa. Sí. En algunos casos ha habido aciertos, pero también ha habido mucha utilización de las encuestas como herramientas de propaganda política. La verdad es que nosotros hubiéramos querido votar todo en octubre, porque votar solo legisladores de la ciudad de Buenos Aires no tiene mucho sentido. Pero ¿a qué dio lugar esta discusión? A empezar a poner blanco sobre negro qué pasó con la ciudad, que tuvo, sin duda que no es el gobierno de la ciudad, no es lo mismo que el gobierno de la provincia en manos de Kicillof, sin duda que no es lo mismo que Formosa, sin duda que ha habido cambios muy importantes, que Mauricio Macri empezó, el primer gobierno de Larreta, ya el segundo gobierno de Larreta ya fue un gobierno puesto al servicio de una elección, digamos, el Estado creció de una manera brutal, es decir, la cantidad de cargos como para generar un aparato que bancó una campaña nacional, la utilización del dinero de la ciudad para, digamos, justamente generar esa campaña nacional que, bueno, Larreta la perdió conmigo, y yo le gané la capital también, su territorio, donde él gobernaba. Podría haber sido candidata ahora y no... ¿La están guardando para octubre? No, bueno, a ver, ya... ¿La están guardando? Sí, No, a ver, haber separado estas elecciones es algo que no se entiende, pero ya separadas, ¿qué se empieza a discutir? ¿Cómo son los impuestos? ¿Cómo son las habilitaciones en la ciudad? ¿Cómo es, qué cosas se modernizaron y qué cosas se agrandaron en vez de achicarse? ¿Cómo se usa cada uno de los pesos de los impuestos de los porteños? ¿Qué inversión ha habido en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años? Entonces empieza a decirse, bueno, el gobierno nacional, que está haciendo un enorme esfuerzo por transferir del Estado hacia la ciudadanía recursos y tener menos Estado y más privado, en la Ciudad de Buenos Aires el proceso en estos años ha sido inverso. ¿Cómo terminó todo tan mal entre el PRO y la Libertad Avanza? No, porque se metió ¿por qué se metió esta elección en el medio? ¿Se curará eso? Yo espero, a ver, digamos... Las frases son tremendas. Vamos a poner una sola, la de Macri. Una de Mauricio Macri y contesta Patricia Bullrich, que es de estas últimas horas, porque la verdad que la campaña fue toda así. Primero, para mí, más allá de que recién Babi me sacó una sonrisa, porque Babi le saca una sonrisa a cualquiera, es un día triste para la República, ¿no? Muy triste. Hoy volvimos a defraudar a millones de argentinos. Este gobierno defraudó a millones de argentinos en la esperanza, en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política, donde haya reglas de juego claras. Y la verdad que es muy triste, porque como explicó Silvia mejor que nadie, no se puede haber caído nunca la ley. Podría haber que a último momento le falle algo, pero esto así, de golpe... Pero usted dijo el gobierno, para usted fue el gobierno. Pero el gobierno es el único responsable. Y ahí estaba decepcionado con lo que había pasado. Eso es una total y absoluta injusticia de parte de Mauricio Macri decir eso, porque, a ver, los dos senadores de Misiones responden a una lógica del peronismo, que es, digamos, que se repite siempre, ¿no? No escupas al cielo. ¿Qué quiere decir? No votes nada que el día de mañana pueda caer sobre tu cabeza. Y entonces, corporativamente, se defienden y nunca van a votar una ley anticorrupción. Pero ustedes dijeron que tenían el número. Bueno, a ver, fueron al recinto teniendo 38 senadores. Digamos, y hasta el último minuto... Sí. Hasta el último segundo, porque no hubo ningún ruido previo. Si hubiera habido algún ruido previo, se hubiera hecho algo. Pero al no haber ningún ruido previo, estábamos convencidos que iba a salir. ¿Les mintieron los senadores? Bueno, yo no estoy en el tema parlamentario, pero evidentemente, con los dichos de Franco,
había un compromiso que no lo cumplieron, pero aparte lo dijeron públicamente. Yo escuché las entrevistas donde ellos dijeron lo dicen. públicamente, eso sí. Entonces, a ver... lo que nadie tiene claro es si el gobierno lo llamó a los senadores, o al gobernador, o al referente Rovira, porque todos dicen que Rovira es el personaje. Eso es una locura, eso es una mentira total y absoluta. Ya empezaron los adelantos de una entrevista que va a ser el día de mañana el presidente de la Nación en un canal abierto. Con Mariana Brey y con Georgina Barbarossa. Ya va a salir mañana, donde él, digamos, muestra todo, así claramente esa mentira. Y ese querer endilgarle al gobierno una derrota. Por otro lado, a ver, Milei dice, yo no llamé a Rovira, eso es lo que dice. Nosotros fuimos gobierno y teníamos el proyecto de ficha limpia, no lo sacamos nunca con Mauricio Macri. Tampoco sacamos boleta única, tampoco la Ciudad de Buenos Aires. El Congreso no tenía mayoría. No, pero mucho más que ahora. 107 diputados contra 37 más lo del PRO, contra 80. Es decir, era mucho más fácil juntar 15 más o 20 más en ese momento que ahora. Entonces, digamos, también hay que tomar conciencia que cuando uno fue gobierno y hay ciertas cosas que por X situación no se hicieron, tampoco se hizo en la ciudad. ¿Por qué la ciudad no tiene ficha limpia? Pero, entonces, Patricia, yo lo que no entiendo es por qué el ataque es al PRO pero no es que no a los senadores misioneros, pero es que el ataque o al propio Rovira. El ataque no es al PRO. Si el PRO hubiera salido... O a los Penatos, ¿no? Es que si el PRO hubiera salido a decir, ¿no es cierto?, qué desastre, que el peronismo al final siempre se une para protegerse, ¿no? Digamos, tipo la drangueta, la mafia, se terminan protegiendo. En vez de decir eso, lo que se dice es, lo acaba de decir Mauricio Macri, no lo dije yo, el único responsable es el gobierno. Entonces, el acusar de esa manera hace que el gobierno tenga que salir a decir, no señores, no es verdad lo que están diciendo, no hay un pacto para... A ver, habría que ser estúpido, ¿no? Ir a una sesión, llegar hasta el final de la sesión, generar la expectativa social. Yo estaba en un canal de televisión, en ese momento dije, hoy es un antes y un después en la Argentina. 2 minutos después salí y empecé a ver lo que había pasado. Me quería morir, digamos. La sorprendió, digamos. A ver, quizás... Y no hubo... Fíjense cómo se quedaron todos los senadores. Ni juez, que es una persona muy vehemente, pudo reaccionar. No reaccionó nadie. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Son los 2 senadores que se fueron rapidísimo. Bueno, sí, los primeros en salir. Nos tienen, no sé, tenés la imagen de Maxi Ponela. No deben de haber cruzado a Paraguay, seguro. Porque no deben de estar ni en la Argentina, ni en Misiones deben de estar. Silvia Los Penato, diputada, dijo esto. Silvia Los Penato, ¿lo tenés? ¿Sí? Dale, a ver. Mi sensación más fuerte de esto es que esta idea de que ellos son la oposición al kirchnerismo es muy poco creíble. Es muy poco creíble. Cuando yo los veo criticar a la prensa de esa manera, insultar, faltar el respeto, ¿no? Con estas expresiones tipo viejos meados o ñoños republicanos, a personas que, digamos, votan una opción diferente a los de ellos, a mí me hacen acordar mucho a las prácticas del kirchnerismo. Durísima, ¿no, Silvia Los Penato? Por eso, a ver, digamos, la guerra que está haciendo el PRO contra la Libertad Avanza para tratar de sacarle la frescura, la idea de una fuerza nueva, apoyada por millones de jóvenes, es muy fuerte. A ver, yo soy una persona absolutamente republicana, tengo valores totalmente republicanos, creo en la República como uno de los pilares fundamentales de una transformación. No creo que, digamos, todo lo que se está haciendo con las instituciones económicas, de no tener déficit, de bajar la inflación, van acompañados siempre por una no injerencia de la justicia en términos políticos, va acompañada de una necesidad de instrumentos de transparencia en todo. Entonces, ese es un valor que,
de alguna manera es compartido, totalmente compartido. Digamos, hoy en el gobierno del presidente Milei y en lo que es el conjunto de gente que está en la Libertad Avanza, Sí. la cantidad de gente que hay del PRO es enorme, que viene del PRO, que viene de una experiencia que fue de alguna manera buena, pero a la vez Sí, frustrada. por eso se los ve pelear de una manera mientras el Pero es que, kirchnerismo a ver, pero- se ríe. Recién mostrábamos la imagen, los dos senadores se van Pero, rapidísimo. a ver, la pelea ¿Quién es les dijo cuando... a los senadores que voten Pero eso? la ¿Quién- pelea, yo no sé, yo no estoy en eso, pero Tan- la pelea, bueno, será Franco, que ¿Eso, es eso, es eso se nuestro paga? jefe de gabinete. ¿Eso se paga? ¿Cómo se va a pagar eso? No, que se vayan dos senadores así como se fueron, ¿se paga? Bueno, eso lo Tantos hacía... años de política, ¿se paga eso? Eso lo hacen los corruptos. Y bueno. No lo hace la gente de bien. Tenemos al ex Nosotros- senador Cuader, que está preso en Paraguay, con $200.000, no puede explicar de dónde sacó la plata. Eso viene del gobierno. Por eso, pero- viene del gobierno de que el gobernador también estaba preso. ¿Cómo se llamaba? El gobernador de Entre Ríos, el anterior Sí. gobernador de Entre Ríos. Es- No el anterior, sino el otro. No. Eso viene de la práctica corrupta del peronismo. Urribarri. Ahora, ¿cómo hace uno para construir una mayoría cuando tiene 37 de la Libertad Avanza, más el PRO que ha apoyado, más algunos grupos chicos, para sacar la ley, todas las leyes que sacamos, leyes penales impresionantes, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario, también sacamos la ley del RIGI y la ley bases? Uno busca uno de acá, uno de allá, tiene que construir una mayoría. Entonces, construir una mayoría es todo un tema difícil de hacer. Se consigue y después cuando esa mayoría por X situación falla, desde mi perspectiva por algo muy claro, porque nunca el peronismo vota leyes contra la corrupción. No las vota porque sabe que en algún momento es una espada de Damocles sobre ellos mismos. Estoy convencida que esa es la razón por la que estos misioneros hicieron ¡fum! Y se fueron, Nadie se se fumaron. animó a prometer que el año que viene, porque ahora hasta el 2026 no se puede tratar ficha limpia. Y ahora con todo este lío que se armó y que nadie sabe quién tuvo la culpa, nadie se anima a prometer que en el 2026 vamos a tener ficha limpia. Pero en algún momento, digo, más allá de Cristina... Yo creo que digo, sí, ¿no? yo me animo a prometer. Yo me animo a prometer que esa ley vuelve. Me animo a decir que, digamos, primero, esa es una ley que no solamente debería estar a nivel nacional, sino también a nivel de muchas provincias. Totalmente. ¿No? Sí. A nivel de muchas provincias. Muchas reformas electorales que hay que hacer. Muchas que ya empezamos. La boleta única salió y fue una promesa de años y de años y de años y ahora salió con este gobierno. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho y muchas cosas que tienen que hacer los estados subnacionales, que tienen que hacer las provincias, ¿no? Para tener realmente sistemas transparentes de votación. ¿Se anima a prometer que el año que viene el gobierno presenta de nuevo el proyecto y trabaja para que se Yo apruebe? estoy convencida que es un proyecto absolutamente necesario. Igualmente, le digo una cosa. Yo que estoy a cargo de los presos federales de nuestro país, Sí. el 99,9% de los casos penales en la Argentina, 99,9%, cuando hay un doble conforme, dos, sea el Tribunal Oral, por ejemplo, y el Tribunal de Casación, o las cámaras del Tribunal de Casación, dos que van con la condena en la misma dirección, la Corte siempre rechaza, nunca acepta meterse en una causa penal. El Porque caso de nosotros- Cristina está diciendo no- que no debiera... Bueno, la lógica sería que haga lo mismo que hace con cualquier preso de la Argentina, porque si no tendríamos presos de primera y presos de segunda. La Corte debiera rechazar el recurso. Está bien que ha sido presidente de la Nación, pero eso no implica o no habilita... Y todos somos que iguales ante la ley, ¿no? Todos somos iguales en tal ley. Entonces, digamos, también quizás esto es bastante más simple de lo que uno cree y hay un rechazo al... ¿Y debiera a lo que ha fallar ahora la presentado. Corte este año mismo? Mire, la Corte tiene sus tiempos y sus formas y yo no voy a ser quien diga cuándo va a fallar la Corte porque hasta ahora ha sido un tribunal que ha tenido una conducta muy importante, interesante, algunas veces
en cosas que nos han gustado, otras veces que no, pero uno tiene que tratar de cuidar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque ya tiene solamente 3 miembros, hay que reconstruir de nuevo esos 2 miembros que faltan, hay que volver a mandar pliegos, hay que volver a tener un poquito más de tranquilidad en la Corte con los 5 miembros, y eso es algo que hoy la Corte está no debilitada, porque esa no es la palabra, pero le falta los 5 miembros que pueden tener una mirada y una rapidez en las decisiones que la Corte tome. El senador Romero está presentando un proyecto para que sean 7 los jueces de la Corte, lo habrá leído seguramente, A mí no me sí tendrá gusta. información. A mí me parece que no está bueno cambiar. 5 ha sido la mayor parte de la historia argentina. Ya tenemos tribunales de casación que resuelven muchísimos temas. Ahora vamos a un sistema acusatorio que resuelve los temas con mucho más rapidez. Así que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, respeto al senador Romero, es un gran senador, pero yo no tocaría los miembros de la Corte y lo he hablado con miembros del gobierno en estos días y no hay nadie en el gobierno que vea con buenos ojos cambiar los miembros de la Corte. Porque algunos estaban atando la caída de ficha limpia con la negociación de nombrar jueces en la Corte. Todo parece como amañado y nada que ver. Es decir, esto lo presentó el senador Romero, se hace cargo el senador Romero, no tiene nada que ver el gobierno con este proyecto. Pero va a tener que presentar el presidente, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, ahora... Los nuevos jueces de la Corte. Un poquito de respiro, ¿no? Porque, digamos... Hay que esperar un poco, pensar bien, elegir bien. Y después, a ver, tenemos un problema enorme. Yo lo sufro muchísimo con la falta de jueces, porque, claro, si cada juez va a ser, te doy 2, dame 1, todo eso, y ninguno va a salir si no es con parte del kirchnerismo, porque ellos tienen 36 o 37 senadores. Entonces... Es muy interesante lo que dice esto Patricia es una Bullrich. realidad. Hay que, no sé, como 100 y pico de jueces hay que nombrar o más. Y unos 140. 140 jueces. Eso hay que nombrarlo en acuerdo en el Senado, ¿no? Claro. Y está trabado, ¿por qué? Porque no hay mayoría en el gobierno como para... Si todo aparece como un canje, pero las mayorías son tan fuertes que hacen difícil la elección de los jueces, bueno, se termina paralizando todo y la justicia funciona con un juez que acá por ahí en Comodoro Pi no es tan difícil porque se mueven de oficina, pero cuando uno tiene que ir de Jujuy al Chaco, del Chaco a Salta, es un problemón. Tengo dos preguntas finales para Patricia Bullrich. Una, la de la afiliación de esta semana, que fue noticia junto a Karina Milei. Eso fue decisión de Patricia Bullrich de decir, voy a ser parte de La Libertad Avanza a partir de ahora. Bueno, a ver, cuando uno conforma un gobierno y es parte de ese gobierno, y el PRO oficial, que ya, digamos, está muy magro, porque la mayoría de la gente ya no está en el PRO oficial, está apoyando al gobierno, es como que el fortalecimiento de la fuerza política para darle peso político al proyecto, como ha pasado hoy con Salta, como ha pasado hoy con... Por eso yo la vi Jujuy. firmar y dije, va a ser candidata en octubre, Patricia Bullrich. Cuando vi esta imagen con Karina firmando, dijo, va a ser Soy ministra de Seguridad de la Nación. Sí. La última vez que vino me dijo, no, soy ministra, no puedo estar abocado al tema electoral, pero después vi esta imagen firmando y dije... Bueno, pero eso me llevó medio minuto, no le saqué tiempo al ministerio. ¿Al Ministerio de Seguridad no? No, esa es prioridad absoluta porque, a ver, la seguridad de los argentinos, la lucha contra el narcotráfico, contra la trata, contra todo el terrorismo, todos los delitos que tenemos como federales, son prioridad. ¿Están trasladando o ya lo trasladaron a los o a los represores, creo que son 18 Astiz y 18 más, de la cárcel de Ezeiza a Campo de Mayo? Pero creo que hay una denuncia de agrupación de hijos. Bueno, pero es un error, digamos, se lo vamos a explicar a hijos cuando quieran. Mañana los voy a llamar por teléfono para explicarles, porque el tema es así.
Estamos haciendo una transferencia de cárceles del sistema federal a la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a pasar todos los presos que son de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. Así como se pasó la policía en su momento, ahora se va a pasar el servicio penitenciario. La cárcel donde están ellos y otros presos que también se están mudando, es una cárcel que se convierte en cárcel de mujeres, porque el establecimiento que hoy es de mujeres se le da a la Ciudad de Buenos Aires, un establecimiento de Marcos Paz se le da a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay que hacer movimientos que no tienen que ver, al revés. Si algo no querían los detenidos por delitos de lesa humanidad, era mudarse. No querían saber nada con mudarse. Y hubo que hacerlo como hubo que mudar otros presos porque esa cárcel se transforma en una cárcel de mujeres. Es un tema para, digamos, darle más autonomía a la ciudad, dándole también la administración de sus presos. Cierro, Patricia Bullrich, porque enseguida nos vamos a ir con toda la cobertura electoral en 4 provincias para el gobierno. Entonces es un domingo de euforia, Es un domingo importante, es un domingo de un avance político muy fuerte, donde muchas veces ha sido, como le dije, criticada Karina, y la verdad que ha hecho una tarea de un acuerdo fundamental con un gobernador de primer nivel como Leandro Esdero en el Chaco. Ganar la capital en Salta es fundamental. En Jujuy no sé cómo va la elección, pero es una elección en la que se está haciendo una enorme elección. Y bueno, y por supuesto felicitarlo también a Claudio Poggi en San Luis. Es un avance muy, muy importante y creo que demuestra que la gente está apoyando a una fuerza que está transformando el país y que de alguna manera traslada a que también en esas provincias haya transformaciones como la que se hizo la que se está haciendo a nivel nacional, y el domingo que viene creemos que va a ir por la misma línea la Ciudad de Buenos Aires. Y en Aguas Blancas, en Salta, justamente van a estar presentando ahí el alambrado. ¿Se terminó? ¿Se está por terminar? Estamos trabajando nosotros, a ver, nosotros, más allá de que ha habido elecciones y se ha competido, nosotros con el gobernador Sáenz estamos trabajando el Plan Güemes juntos. El Plan Güemes hoy se ha aumentado el 60% el decomiso de cocaína en la frontera. Es contra el narcotráfico. Es contra el narcotráfico, bueno, contra todos los delitos, contra el narcotráfico, la trata, el contrabando masivo, ¿no es cierto? Se trata de mantener un trabajador de frontera. Hemos presentado un proyecto de ley para que tenga un monotributo pequeño y pueda traer una determinada cantidad de mercancía, que esperemos que lo trate el Parlamento. Así que ya tenemos la segunda etapa del Plan Güemes. La pared en realidad es un alambrado que lo que hace es impedir que el que cruza el río vaya directamente a la ciudad, a la terminal de ómnibus, y esa son 200 metros, es para encauzar a toda la gente al paso fronterizo y la gente tenga que pasar por migraciones. Sí, claro. Exactamente. Lógico. Así que es un tema de ordenamiento, de que el que cruza no cruce informalmente. Absolutamente. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. Gracias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en TN de Noche. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.